La vida en Cristo, lección número 15. Andando en el Espíritu. Llegando ahora a Romanos capítulo 8, debemos primeramente resumir el argumento de la segunda sección de la carta, esto es, del capítulo 5:12 hasta el fin del capítulo 8. Posición y experiencia. Tenemos 4 diferentes aspectos en relación con la obra de Dios en la redención. El capítulo 5 nos habla de estar en Adán. El capítulo 6 de estar en Cristo. El capítulo 7 de andar en la carne. Y el capítulo 8 de andar en el Espíritu. En esto vemos 4 diferentes principios y debemos discernir claramente la relación entre ellos. Estar en Adán o en Cristo nos muestra nuestra posición, lo que éramos por naturaleza y luego lo que ahora somos por la fe en la obra redentora de Cristo. También tenemos en la carne o en el espíritu, y eso se relaciona con nuestro andar como un asunto de experiencia práctica. Creemos que basta estar en Cristo, pero debemos también andar en el espíritu. 9. He aquí uno de los más importantes puntos de la vida cristiana. Aunque de hecho estoy en Cristo, con todo, si viviera en la carne, es decir, en mi propio poder, entonces experimentaré lo que está en Adán. Si quiero experimentar lo que está en Cristo, entonces debo aprender a andar en el Espíritu. El uso frecuente de las palabras el Espíritu en la primera parte de Romanos 8 sirve para enfatizar esta nueva e importante lección de la vida cristiana. Andar en la carne o en el Espíritu. La carne se relaciona con Adán, el Espíritu con Cristo. Vivir en la carne significa sencillamente que tratamos de hacer algo en nuestra propia energía natural. Esto es vivir por la fuerza que emana de la vieja fuente natural de vida que heredé de Adán, y así dispongo de todo lo que se encuentra en él, provisión adecuada para poder pecar. Ahora bien, lo mismo se aplica al que está en Cristo. Para gozar en experiencia de lo que es mío en Él, debo aprender lo que es andar en el Espíritu. Es un hecho histórico que en Cristo mi viejo hombre fue crucificado, y es un hecho que actualmente soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Pero si no vivo en el Espíritu, entonces mi vida puede ser contradicción del hecho de que estoy en Cristo, porque lo que es verdad para mí como estando en Él, no se manifiesta en mí. Puedo reconocer que estoy en Cristo, pero tal vez también tengo que reconocer que mi viejo mal genio se deja ver mucho. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo estoy aferrándome a la verdad objetiva, cuando lo que es verdad objetiva debe llegar a ser verdad subjetiva. Y esto ocurrirá en la medida en que yo viva en el Espíritu. No solo estoy en Cristo, pero Cristo está en mí. Y de la misma forma en que naturalmente un hombre no puede vivir ni trabajar en el agua, sino solo en el aire, así también espiritualmente Cristo mora y se manifiesta, no en la carne, sino en el Espíritu. Por tanto, si vivo según la carne, hallo que lo mío en Cristo se mantiene, por decirlo así, en suspenso. Aunque de hecho estoy en Cristo, sin embargo, estoy viviendo en la carne, vale decir, en mi propia fuerza y bajo mi propio gobierno. Entonces, en la experiencia, descubro con tristeza que en mí se manifiesta lo que está en Adán. Si yo quiero conocer experimentalmente todo lo que en Cristo hay, debo aprender
a vivir en el Espíritu. Vivir en la carne significa que creemos que nosotros mismos podemos hacer y en consecuencia ensayamos probarlo. Vivir en el Espíritu significa que yo confío en que el Espíritu Santo hará en mí lo que yo no puedo hacer. Esta vida es totalmente diferente de la que yo naturalmente viviría por mí mismo. Cada vez que me encuentro frente a una nueva demanda del Señor, le miro para que Él haga en mí lo que requiere de mí. No es un asunto de probar, sino de confiar. No de luchar, sino de descansar en Él. El objeto de la tentación es siempre conseguir que hagamos algo nosotros. Las tentaciones de Satanás no son, en primer lugar, el conducirnos a hacer algo particularmente pecaminoso, sino meramente a hacer que procedamos en nuestra propia energía y en el momento mismo en que damos el primer paso para hacer algo nosotros, Él ya ha ganado una victoria. Mientras no nos movamos de nuestro escondite en Cristo, mientras no pasemos al reinado de la carne, entonces Él no nos puede vencer. El camino divino de la victoria no permite nada de nuestra acción, es decir, nada fuera de Cristo. Nuestra victoria consiste en escondernos en Cristo y confiar en Él. En el momento en que nos movemos empezamos a perder terreno. Esto es porque en cuanto nos movemos, corremos peligro, pues nuestras inclinaciones naturales nos llevan en la dirección equivocada. ¿Dónde buscaremos ayuda? Veremos ahora Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. En otras palabras, la carne no batalla contra nosotros, sino contra el Espíritu Santo, porque estos se oponen entre sí, y es Él, no nosotros, quien enfrenta y procede contra la carne. ¿Cuál es el resultado? Para que no hagáis lo que quisierais. Creo que muchas veces hemos interpretado mal el significado de la última cláusula de este versículo. Veamos, ¿cómo procederíamos nosotros naturalmente? Seguiríamos un curso de acción llevados por nuestros propios instintos y divorciados de la voluntad de Dios. El efecto, pues, de negarnos a actuar de nosotros mismos será que el Espíritu Santo tendrá libertad de enfrentar y tratar con la carne en nosotros, con el resultado de que no haremos lo que por naturaleza haríamos. Es decir, no obraremos de acuerdo a nuestra inclinación natural, no emprenderemos planes propios, sino que hallaremos nuestra satisfacción en su perfecto plan. Si vivimos en el Espíritu, podemos quedarnos a un lado y contemplar cómo el Espíritu Santo gana nuevas victorias sobre la carne cada día. Andad según el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. El Espíritu Santo nos ha sido dado para encargarse de este asunto. Nuestra victoria reside en escondernos en Cristo y en confiar en sencillez que su Santo Espíritu vencerá en nosotros las concupiscencias carnales con sus nuevos deseos. La cruz ha sido dada para procurarnos la salvación. El Espíritu Santo ha sido dado para llevarla a cabo en nosotros. Cristo, crucificado, resucitado y glorificado, es la base de nuestra salvación. Cristo en nosotros, por el Espíritu, es el poder de nuestra salvación.